En la sesión anterior trabajamos la transformación de coordenadas. Recordemos que había un vector expresado en coordenadas locales y lo habíamos expresado en otro lenguaje, en el lenguaje de las coordenadas generales. Habíamos dicho que esto era, es más, ni siquiera en un sentido y no en ambos sentidos, que era el mismo vector, pero expresado de manera diferente. Ahora, eso es en sentido cualitativo. En sentido cuantitativo ya, es en sentido cualitativo. En sentido cuantitativo, este vector era igual entonces, ahora sí, a una matriz de transformación de coordenadas por el vector en coordenadas generales, donde, por supuesto, el vector, la matriz de transformación a la que aludimos en ese caso, la vez pasada, era esta matriz. O sea, el R que estamos viendo ahí arriba, este R, es este R. Esa fue la transformación que hicimos la vez pasada. Pero acompáñenme en esta reflexión. Eso está bien, fue para un vector. Pero resulta que en la estructura realmente nosotros tenemos que ver siempre es con dos vectores. El vector fuerza y el vector momento. Entonces, si nosotros queremos transformar, conocer las fuerzas que están localizadas, digamos, en el extremo I de la barra IJ, las fuerzas que están, si queremos representar, no las fuerzas, todos los factores estáticos en el extremo I de la barra IJ, y en coordenadas generales, tendríamos entonces que multiplicarlo por la inversa, es decir, la transpuesta. Recuerden que habíamos hecho esa acotación de que la transpuesta es igual a la inversa, por el mismo vector expresado en coordenadas locales IJ. Pero este vector no es solamente el vector fuerza, sino el vector momento. Quiere eso decir que esta transformación de coordenadas tiene que hacerse para las fuerzas y para los momentos. Por esa razón he escrito aquí la matriz de transformación de coordenadas para los dos vectores al mismo tiempo. Porque las transformaciones las vamos a hacer todas, por supuesto, al mismo tiempo. No vamos a hacer un trabajo para fuerzas y luego otro trabajo para vector, para momentos. No. Todo lo vamos a hacer de manera integral para todos los factores estáticos al mismo tiempo. Entonces, si este vector P y J es fuerza, digamos, fuerza en X, fuerza en dirección Y. Pero aquí estamos hablando en coordenadas generales. Entonces, si estamos hablando en coordenadas generales, excúsenme, es fuerza en dirección X, fuerza en dirección Y, fuerza en dirección Z,
momento en dirección alrededor del eje X, momento alrededor del eje Y, momento alrededor del eje Z. Si es así, y nosotros queremos construir esta matriz, y para ello ya tenemos la matriz de las fuerzas en coordenadas locales, es decir, ya tenemos P local, P en coordenadas locales, fuerza normal, fuerza axial, fuerza cortante por Y, fuerza cortante por Z, en el caso más general, que es el caso espacial, momento alrededor de X en coordenadas locales, momento alrededor de Y en coordenadas locales y momento alrededor de Z, es decir, momentos flectores y torsor. Pues entonces tenemos que convertir estas fuerzas, encontrarlas a partir de estas y encontrar estos momentos a partir de estos momentos. Por consiguiente, aquí aparecerá, excúsenme, aparecerá la matriz que tenemos acá arriba. Hagamos la división para que nos quede ilustrado de una manera mejor. La en coordenadas generales, es la misma matriz de conversión de coordenadas, pero transpuesta por el vector en coordenadas locales. Transpuesta, es decir, L1, L2, L3, M1, M2, M3, etc. Esta submatriz que estoy transcribiendo transpuesta, estamos transcribiendo transpuesta, lo que hace es convertir, trabajar sobre estos dos elementos. Este cero excluye la participación en estas fuerzas de estos momentos. Y para los momentos, este cero matricial excluye las fuerzas e incorpora y se expresa a través de los correspondientes momentos. M1, M2, M3, N1, N2, N3. Perfecto. Esa es la razón por la cual construimos una matriz de transformación de coordenadas mucho más compleja y más completa. Bien, ¿cómo esto aparece? ¿Cómo esto se comporta cuando estamos trabajando, ahora sí, con una cercha plana, luego una cercha espacial, una viga simple, un pórtico plano, una parrilla y un pórtico espacial? ¿Cómo esto se expresa? ¿Cómo se lee? Bien, entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a transcribir para cada caso esta matriz a ver cómo se comporta. Pero por supuesto no la vamos a escribir completa porque no es necesario. Yo creo que ya nosotros podemos pensar en términos bastante abstractos y no necesitamos tener las cosas pues dichas y escritas completamente.
Con esto es suficiente para saber que aquí allá lo que estoy representando es esta operación matricial. Entonces trabajemos para la cercha plana. Una cercha plana, ¿por qué se caracteriza? Estamos hablando de estructuras idealizadas. Por supuesto, las estructuras reales son mucho más complejas, pero ese es un tema que se lo dejamos a los cursos de diseño. Aquí estamos trabajando con modelos matemáticos, físico-matemáticos, por consiguiente podemos trabajar con estructuras idealizadas. En ese caso, en la cercha plana, hemos convenido siempre considerar que los nudos no transmiten momento. Por consiguiente, en la cercha plana no hay momentos. ¿Qué significa que no hay momentos? Pues significa que estos tres elementos no existen. Estos tres elementos no existen. Vamos a escribirlo aquí. Estos tres elementos, los momentos no los vamos a considerar. Los momentos no los vamos a considerar. Y como no estamos considerando los momentos y además la estructura es plana, ¿qué significa que sea plana? Pues que no hay fuerzas en dirección Z, considerando que el plano está descrito como tradicionalmente y convencionalmente lo hacemos, que el plano, las coordenadas generales son las coordenadas X, Y, y la coordenada Z que sale del plano no la estamos considerando. Significa entonces que no hay fuerzas en dirección Z. No hay fuerzas en dirección Z. O sea, no está presente ni estos tres elementos que son momentos, ni la fuerza en dirección Z. Por ende, son cero. Si son cero, los podemos suprimir de la matriz. Al suprimir las cuatro filas, debemos suprimir las cuatro columnas correspondientes. 1, 2, 3, 4. Al suprimir esas cuatro columnas, por supuesto, el problema se nos reduce únicamente a los elementos que están ubicados en este lugar. PX y PY. Espero que eso quede claro y aquí lo vamos a transcribir para que, por supuesto, quede muchísimo más claro. Por consiguiente, tenemos entonces PX y PY. Eso es lo que nos queda. PX y PY es lo que nos queda. Igual a estos cuatro elementos de la estructura de la matriz de transformación que, siendo transpuesta, son estos cuatro. L1, L2, M1, M2. L1, L2, M1, M2, PX en coordenadas locales, PY en coordenadas locales. Muy bien. Hasta allí creo que la reflexión es simple y espero que ustedes, estoy seguro de que ustedes han seguido fácilmente la lógica del tema. Muy bien, continuemos con la reflexión. PX, PY. ¿Qué son PX y PY? Si estamos examinando este elemento, PX es la fuerza que va axial por el elemento. Recuerden la deducción inicial. La fuerza es la que va por el eje del elemento. Pregunto, inclusive aquí lo podemos representar. Voy a hacer un corte y tendríamos entonces que este sería PX. PX. Pregunto, ¿se presentan fuerzas cortantes PY en coordenadas locales? No.
no se presentan fuerzas cortantes en coordenadas locales. Significa entonces que este elemento es cero. PY es cero. En consecuencia, si eliminamos PY, pues tendríamos que eliminar la segunda columna. ¿Y cómo nos queda esto? Nos queda entonces en coordenadas generales. ¿Puede aparecer PX? Claro que puede aparecer PX. ¿Puede aparecer PY? Sí, ahora ilustraremos eso. Igual a L1, M1, por lo único que queda, que son las fuerzas axiales por cada uno de los elementos. Pregunto, ¿esta fuerza PX se proyecta en Y? Sí. ¿Esta fuerza PX se proyecta en X? Claro, por eso aparecen estos dos componentes, PX y PY, que están en coordenadas generales. Pero la única que existe es PX. Y la matriz R, para hacer la conversión de uno a otro, queda reducida de todo este gran tamaño únicamente a estos dos elementos. Ahí están, L1, M1. He traído el caso más simple para que podamos comprender la lógica de lo que a continuación sigue para todo lo demás, porque es la misma lógica. Veámoslo de la siguiente manera. Cercha plana, cercha espacial. En una cercha espacial nosotros podemos considerar un elemento, este elemento, por ejemplo. Hagamos la misma operación que hicimos en el anterior. Cortemos, cuerpo libre. Con consiguiente aquí tenemos PX, 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 PX. Como en el caso anterior, la única fuerza interna que aparece es la fuerza axial, que puede ser tracción o compresión, que va por ese elemento y por todos los elementos se comportan de igual manera. Quiere eso decir entonces que para este caso tendríamos que hacer la siguiente construcción lógica. Tenemos la matriz de fuerzas en coordenadas generales, la matriz de transformación R de coordenadas y las fuerzas en coordenadas locales. Para este caso, ¿hay momentos? No, no hay momentos. Ninguno de estos momentos aparece. No hay momentos. Por consiguiente, si elimino los momentos, tengo que eliminar las tres columnas que corresponden a los momentos. Es decir, tengo que eliminar toda esta franja inferior y este paquete de dos columnas de la derecha. ¿Qué queda? Queda únicamente estos tres elementos, PX, PY, PZ, y por consiguiente la submatriz de conversión de coordenadas L1, M1, N1, 2 y 3. Simple. Creo que aquí estamos repitiendo lo mismo, lo vamos a hacer. Nunca sobra repetir si eso nos ayuda a comprender. PX, PY, PZ. Quedan los tres componentes, estos tres componentes verdes, iguales a la matriz de transformación completa, L1, M1, L1, M1, N1, etc. Y aquí hacemos la misma reflexión. La pregunta es,
La pregunta es, Px, Py, en coordenadas locales, Pz. La reflexión es, ¿hay Px? Claro, hay Px, mírenla, aquí está. ¿Hay Py? ¿Hay cortante? No. ¿Hay la otra cortante Pz? No. Por consiguiente, ninguna de estas dos cortantes existe. Podemos eliminarlas de aquí y por consiguiente podemos eliminar estas dos columnas de acá. Si eso es así, entonces la situación se simplifica como en el caso anterior y tendríamos, hay fuerza en dirección X general, fuerza en dirección Y general, fuerza en dirección Z general. Sí. La matriz de conversión se resume en L1, M1, N1 y nos queda únicamente una fuerza interna en coordenadas locales, Px. Esta fuerza tiene proyecciones en los ejes X, Y, Z, que para este caso serían Y, X, Z, por tratarse de un caso espacial. Sí, claro, esta fuerza X que está en el espacio se proyecta en los tres ejes y se expresa en esos tres componentes, claro, está bien. O sea, la lógica es simple, es la misma. Y vamos a aplicarla para el caso de una viga simple plana. El caso de la viga simple plana es en estos mismos ejes generales, planos. En consecuencia, vamos a hacer la misma operación. Ustedes habrán notado que a mí me encanta repetir, además de preocuparme, por supuesto, por el tema formal, soy muy formalista. Eso no creo que tenga nada de pernicioso si se maneja con la suficiente equilibrio. Pregunta. Aquí la pregunta es la siguiente. Generalmente cargamos la barra en este sentido. Al cargarla en este sentido, los momentos que aparecen son alrededor del eje Z. Inclusive podemos transcribir aquí los ejes para tenerlos más cerca. Los ejes generales. Claro. Si cargamos esta barra de algún modo, cualquiera que sea, con cargas en dirección X, pues los momentos que aparecen son todos alrededor de Z. Ajá, o sea que aquí puede haber fuerzas en dirección X y Y, sí, claro, puede haber fuerzas en dirección X y Y. ¿Hay fuerzas en dirección Z? No. ¿Hay momentos alrededor de Y? No, no hay momentos alrededor de Y, ni momentos alrededor de Z. Los momentos son todos solamente alrededor de Z. En consecuencia, tendremos que considerar que en este caso no tendremos ni fuerza en Z, ni momento en X, ni momento en Y. Lo que hay son fuerzas en dirección X y Y, fuerzas en dirección X y fuerzas en dirección y momentos alrededor de Z. Eso es lo que tenemos que considerar. Si eso es así, entonces tendremos lo siguiente. Hay momentos alrededor de Z, fuerzas en dirección X, fuerzas en dirección Y. No hay momentos alrededor de X. Por consiguiente, podríamos eliminar la columna 3, 4 y 5, porque hemos eliminado la fila 3, 4 y 5. ¿Y qué permanece? Permanecen los elementos de este cuadrante, esta submatriz, y permanecen, por supuesto, estos dos elementos. ¿Y qué otro elemento permanece? Pues este elemento.
Digamos que estos dos elementos también. Todo lo demás desaparece. Aparece esta franja y esta franja de 3. Se conservan únicamente PX, PY, PX, PY, MZ, MZ. Bien, si eso es así, entonces para una viga común y corriente, tendríamos que decir que acá nuestra matriz sería PX, PY, MZ. Igual a una matriz de 3 por 3. 3 por 3, sí, son 3 por 3, no me estoy equivocando. ¿Por qué? Porque son 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 por 3, o sea, aquí tenemos L1, L2, N. Estos son ceros, ¿recuerdan? Estos son ceros. Estos son ceros, L1, L2, M1, M2. Y aquí tenemos, para esta matriz nos queda únicamente N3. N3. Y acá estamos con PX, PY y MZ. Bien, eso está muy bien. Vamos a hacer dos observaciones. La primera observación. El eje Z general sale del plano y el eje Z particular de la viga también. También. Entre otras cosas, no quiero, no sé si hacerlo o no hacerlo. No, dejémoslo. Podríamos hacer lo mismo que hicimos la vez pasada con la cercha y cortar en algún sitio. Cortar en algún sitio. Entonces, ¿qué obtenemos aquí? Tenemos una fuerza normal, suponiendo que la carga externa sea muy general. Una fuerza cortante y un momento flector. La fuerza normal es Px. La fuerza cortante es Py. Y el momento flector es Mz. Al lado izquierdo y al lado derecho exactamente igual como acostumbramos a hacerlo. Bien, entonces la primera reflexión es, este eje Z sale del plano y el eje Z propio del elemento también sale del plano. Eso significa entonces que podemos decir que el eje Z general es paralelo al eje Z particular. Si el eje Z general es paralelo al eje Z particular, el coseno entre ambos el ángulo entre ellos es 0 y el coseno entre ambos, el coseno es 1. Significa entonces que podemos representar esta matriz de la siguiente manera. O sea, podemos representar la operación de la siguiente manera. Px, Py, Mz es igual a L1, L2, M1, M2, 1, que multiplica fuerza en dirección X,
fuerza en dirección y momento alrededor de Z en coordenadas locales. Hasta ahí todo está bien. Pero, por lo general, y por supuesto este es un caso particular, pero suficientemente, digamos, considerado, nosotros vamos a trabajar por lo general con vigas sin fuerza X. Ah, pero es un caso demasiado particular. No, es particular, pero no es demasiado particular. Digamos que para evitar mayores complejidades en el desarrollo de la actividad, vamos a trabajar con vigas solamente cargadas con cargas transversales, sabiendo que es un caso particular. Eso significa que si Px es 0, si P es una condición, si Px es 0, entonces podemos eliminar la primera columna, por supuesto, haciendo las mismas operaciones que hemos venido haciendo en los casos anteriores. Y si eso es así, si estamos en esta condición, pues entonces, para la viga simple tendríamos Px, Py, Mz igual a L2, M2, 1, esto es 0 y esto es 0, y aquí tendríamos Py, Mz. No, estoy equivocado, excúsenme, estoy trabajando mecánicamente, he cometido un error. Al ser Px 0, eliminamos la fila y eliminamos la columna. Entonces me queda de esta manera. Al eliminar la fila y la columna me queda únicamente M2, 1. Y aquí sería Py, la cortante, y Mz, el momento. Ahora sí queda correcto. Bien. Examinemos el caso de un pórtico plano. En el pórtico plano, pregunto, internamente en cada elemento, digamos que saquemos este elemento, examinemos este elemento. Entonces hacemos un corte, cualquiera, y tendremos la normal. Hagámoslo con una estética mayor. La normal. La cortante. Y el momento. Como estamos trabajando en coordenadas locales, entonces sería la normal, la cortante y el momento flector. Exactamente lo mismo que tendríamos para el caso de la viga común y corriente. Solo que en este caso, pues, nos queda mucho más complejo, digamos, no, mucho más complejo no. No podemos eliminar, hacer la consideración con relación a Px que habíamos hecho en el caso anterior. ¿Por qué razón? Hombre, porque en el pórtico la presencia de la fuerza normal sí es absolutamente necesaria desde todo punto de vista.
¿Por qué? Porque de cualquier manera que carguemos el pórtico es muy probable que aparezca la fuerza normal. No así en el caso de la viga, que se carga exclusivamente de manera transversal. Si ese es el caso, entonces nosotros podríamos eliminar PZ. Pero tenemos que, hagamos la misma operación aquí, no nos economicemos nada. A veces uno supone que sabe muy bien las cosas porque ya las ha operado muchas veces y entonces va a la carrera y es muy probable que cometa errores en esa carrera. Bien, ¿qué es lo que podemos suprimir en el pórtico plano? En el pórtico plano no vamos a tener torsión por ninguna parte. O sea, momentos torsores no vamos a tener. Ni vamos a tener tampoco momentos alrededor, y no vamos a tener fuerzas en dirección Z, precisamente porque el pórtico es plano. Entonces, no hay fuerzas en dirección Z, por eso es plano, es esa la abstracción, ni vamos a tener torsiones. Por consiguiente, vamos a tener fuerzas en X, fuerzas en Y, no vamos a tener fuerzas en dirección Z, no vamos a tener momentos torsores, pero sí vamos a tener momentos flectores alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Perdón, alrededor del eje Y y el eje Z, flectores. Por ende, haciendo la misma operación que hemos hecho en los casos anteriores, deberíamos entonces suprimir las correspondientes filas y columnas, la tercera y la cuarta. Tercera y cuarta. Al hacer la supresión de las columnas tercera, cuarta y de las filas tercera, cuarta, nos quedamos entonces exactamente con lo mismo que teníamos en este caso. O sea, esto es igual, idem, lo mismo, idem. Esta consideración también. ¿Por qué? Porque todos los elementos de la estructura tienen coordenada Z paralela al eje Z general. Entonces, esta condición también se conserva. Y si eso se conserva, pues entonces hasta aquí nosotros, digamos que hasta aquí tenemos lo mismo. Yo diría que allí terminamos. Sí, este caso hasta aquí es el mismo. Entonces, hagámoslo. Para que nos quede entonces la correspondiente ecuación matricial. Px, Py, Mz es igual a L1, L2, M1, M2, 1, Px, fuerza normal, que no podemos suprimir, fuerza cortante. Entonces, porque todas las columnas que calculan es con esta fuerza normal. ¿Qué tal que la desconociéramos? Estaríamos cometiendo un error imperdonable. Y momentos alrededor de Z, que son los únicos momentos que aparecen en el pórtico plano. Bien. Veamos el caso de una parrilla. Una parrilla es un sistema que está en el plano, pero que trabaja espacialmente. ¿Por qué razón? Porque las fuerzas que se aplican en él están por fuera del plano.
Una parrilla es un pórtico con fuerzas en dirección Z. Es correcto. Una parrilla es un pórtico con fuerzas en dirección Z sin fuerzas en su plano. Ah, ya entendemos. Entonces las fuerzas que están en el plano las suprimimos y la parrilla únicamente lo que acepta son fuerzas fuera del plano. Es correcto, esa es la idea. ¿Qué significa entonces? Que para este caso tendríamos una ecuación matricial de transformación muy simple, en la que no intervienen ni Px, ni Py, ni Mz. Claro está que había que preguntarse cuál es Px, cuál es Py y cuál es Mz. Vamos a tratar de representarlo de la siguiente manera. Digamos que este es el eje Z. Eje Z general. Este puede ser el eje X. Y este puede ser el eje Y general. Si nosotros examinamos, por ejemplo, este elemento, y hacemos la misma operación que hemos hecho en los casos anteriores, observaremos que aquí aparece normal, cortante, momento, y además, voy a ponerlo afuera para no embadurnar el dibujo. Voy a colocarlo afuera. Momentos torsores. Se aparece, tenemos fuerza en dirección X, no, fuerza en dirección X no vamos a tener. Excúsenme, pero fuerzas en dirección X no vamos a tener. ¿Por qué no vamos a tener fuerzas en dirección X, hombre? No vamos a tener fuerzas en dirección X porque no tenemos fuerzas en el plano de la estructura. En el plano de la estructura no hay ninguna fuerza. Todas las fuerzas son transversales a la estructura. Entonces, fuerzas normales, en este caso, no vamos a tener. Fuerzas en dirección Y, vamos a tener, no, por la misma razón anterior. Ni en X ni en Y. Vamos a tener fuerzas en dirección Z, véalas, que son las cortantes. Pero ni en X ni en Y vamos a tener fuerzas. Ah, o sea que estas fuerzas no aparecen. No aparecen. Ni vamos a tener momentos alrededor de Z, por la misma razón. Vamos a tener momentos alrededor de X, alrededor de Y, momentos flectores todos. Vamos a tener cortantes, sí, todo eso lo vamos a tener. Vamos a tener fuerzas en dirección Z, las vamos a tener, y momentos alrededor de X y Y. ¿Por qué fuerzas en dirección Z? Porque la parrilla se carga de esta manera. La parrilla es esta estructura cargada con estas fuerzas. Es esta estructura cargada con estas fuerzas. Por consiguiente, entonces, no vamos a tener ni la columna 2, 1, ni la 2, ni la última columna. Si nosotros suprimimos todos los elementos, pues nos desaparecen
los correspondientes y nos van a quedar únicamente PZ, MX y MY. Entonces tendríamos PZ, MX y MY. En coordenadas generales. Igual entonces a este conjunto, pero este es 0, entonces nos queda a ese conjunto. Muy bien. ¿A qué son iguales? Son iguales a N3, L1, M1, L2, M2. En efecto, es así. N3, L1, M1, L1, L2, perdón, L1, L2, L1, L2, M1, M2. Vamos a hacer las cosas al derecho. Recuerden que mi neurosis es esa. 3, L1, L2, M1, M2. Por P, Z, M, PZ, MX, MY. Bien. Creo que estamos bien, sí, estamos bien. Perfecto. Una pregunta aquí, o una observación. El eje Z general coincide con el eje Z particular de los elementos. Significa entonces que es la misma condición anterior de paralelismo entre los zetas general y local, lo que nos conduce a que la matriz para este caso va a quedar PZ, MX, general, MY general, igual a 1, 1, L1, L2, M1, M2. PZ, MX y MY. Bien. Esa es entonces la matriz para el caso
de la parrilla. No voy a mencionar ni hacer la operación para el caso espacial, porque para el caso espacial todo existe, por consiguiente, para el caso espacial, este es lo que rige. Digamos que para el caso espacial, simplemente R es esta expresión. Esta expresión es la que rige para el caso espacial. Bien, esa es la parte inicial que quería mostrar. Ahora avancemos en lo siguiente, en la siguiente reflexión. En la sesión anterior construimos la matriz pK delta para el caso más general posible, para el caso espacial. Vimos que era una matriz de 12 por 12, en donde se representaban absolutamente todos los elementos del extremo I y del extremo J. ¿Por qué 12 por 12? Porque era esta matriz para I y esta misma matriz para J. Entonces, si se integran los dos extremos del elemento, de cada elemento, entonces nos da una matriz no de 6 por 6, sino de 12 por 12, una operación matricial con un núcleo matricial de 12 por 12. Bien. ¿Cómo se expresa esa matriz para cada uno de estos casos? Veámoslo para el caso de la cercha plana, porque es el caso más simple. En la cercha plana todos sabemos que no existe sino únicamente tracción-compresión. Entonces, como solo existe tracción-compresión, esa inmensa matriz, que entre otras cosas deberían ustedes observarla en la sesión anterior. Ahora bien, recordemos la matriz general de la ecuación pK delta para el caso más general posible, el caso espacial, donde se consideran todas las flexiones, las torsiones, tracción, compresión, todo, que es lo que hicimos la vez pasada. Recordemos que esa matriz es simétrica, el primero y el tercero, el segundo y el cuarto son iguales. Bueno, en este caso es el primero, el segundo, tercero. El primero y el tercero iguales, el segundo y el cuarto y el tercero iguales. Primero y tercero y segundo con cuarto. Ese no es el orden de un sistema de coordenadas, es la denominación que le estoy dando a los cuadrantes. Bien, submatrices simétricas de toda una matriz simétrica general. Bien, ¿cómo se expresa esta matriz? Especialmente, digamos que un cuadrante. ¿Por qué? Porque todo lo demás, si uno tiene un cuadrante, lo demás es sencillo de construir. ¿Por qué? Porque estos cuadrantes son iguales y la única diferencia entre estos dos cuadrantes está en estos dos elementos, que en lugar de ser 4 y 4 es 2 y 2. Entonces, si tenemos la expresión para este cuadrante tiene un nombre, recuérdenlo ustedes. El nombre de este cuadrante es el cuadrante K, I, J. Este es el cuadrante KIJ, este es el cuadrante KJI y este es el cuadrante KJJI. Entonces vamos a trabajar el cuadrante KIJ sabiendo que todos los demás se pueden construir muy fácil si se tiene este primer cuadrante construido. Bien, entonces digámoslo así. Estamos hablando de tracción-compresión para una estructura, una cercha simple en el plano. Resulta que esa cercha simple en el plano trabaja únicamente, sus elementos trabajan únicamente a tracción-compresión. Por consiguiente, todo había desaparecido y quedó únicamente PX. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para una cercha común y corriente, la matriz KI y J se reduce prácticamente a un escalar.
Y ese escalar es tau x. Todo desaparece y queda tau x. Todo desaparece y queda únicamente tau x. Tau x, recuerden ustedes que es EA sobre L, coeficiente de elasticidad por el área de la sección transversal sobre L, multiplicado por, en este caso, por delta x. Entonces es muy simple. La matriz para K minúscula para las cerchas planas simplemente es un escalar igual a la rigidez de cada elemento, lo cual es obvio, es intuitivamente obvio. Bien. Y para una cercha espacial, pues lo mismo. ¿Por qué? Porque en la cercha espacial los elementos trabajan únicamente a la atracción-compresión y todo lo demás desaparece. Entonces, para la cercha espacial, KIJ es también un escalar, tau x. Por supuesto que cada elemento tiene su propio tau x. Bueno, es obvio porque esta matriz está construida solo para un elemento. Bien. Veamos el caso de la viga simple. El caso de la viga simple es este tercer caso. Aquí no solamente tenemos una fuerza transversal cortante, sino un momento flector. La viga es cortante y flector. Cortante y flector. PYMZ, PYMZ, PYMZ. Segundo y último término. Lo demás todo es cero. Segundo y último término. Estamos hablando de este segundo y de este último término. Sexto. Quiere decir que debo considerar la segunda columna y la última columna. ¿Es correcto? ¿Y qué me queda en la intersección entre la segunda y la última fila, la segunda y la sexta fila, la segunda y la sexta columna? Me quedan estos elementos. 12 roseta L cuadrado menos 6 roseta L menos 6 roseta L, 4 roseta. Eso quiere decir que para la viga, aquí nos va a quedar estrecho, pero no importa, KIJ es una matriz de 2 columnas por 2 filas. O sea, 2 columnas por 2 filas. ¿12 roseta L cuadrado? Es 12 roseta L cuadrado sobre L cuadrado. Sobre L cuadrado. Menos 6 roseta L. Menos 6 roseta L. 6 roseta L. Menos 6 roseta L, 4 roseta. Entonces la matriz KIJ para una viga simple es una matriz de 2 por 2, una matriz de 2 por 2, entonces 12 menos 6, 4, por la rigidez ρ sobre L cuadrado, L y 1. Perfecto. Veamos el caso del pórtico plano. En el pórtico plano tenemos PX, PY y MZ. PX, PY y MZ.
Px, Py y Mz. Claro, aquí está. En ese caso, nosotros tendríamos Px, tau, My y Mz. El Py y Mz son idénticos al caso de la viga y lo único que se introduciría nuevo sería Px. Entonces tendríamos tau x tendríamos tau x, aunque quisiera aquí hacer una reflexión. Yo sé que es un poco traída a la carrera, pero la voy a hacer para evitarla después, y es la siguiente. En los sistemas reticulares, en los pórticos especialmente, cuando se calculan las deformaciones, cuando se calcula la energía acumulada, voy a tratar de hacer un dibujo aquí y lo voy a borrar. Digamos que nosotros tenemos un pórtico plano, lo cargamos de alguna manera, ¿cierto? Entonces ese pórtico se deforma, ¿sí? Se deforma, voy a exagerar las deformaciones. Si quito la carga, el pórtico vuelve a su posición inicial. Si le vuelvo a colocar la misma carga en el mismo sitio, él vuelve y se deforma de esa manera. Y si le quito la carga, él vuelve a su posición inicial. Está trabajando como un resorte. Sí, es que una estructura es un resorte. Hablando en el rango elástico, es un resorte. Para que una vez deformado, él se devuelva, cuando le quito la carga, es porque unas fuerzas internas lo han devuelto, lo han regresado a su posición inicial. Quiere decir que cuando lo cargo y él se deforma, él acumula energía. Cuando quito la carga, devuelve esa energía. Un resorte. Muy bien. ¿Qué sucede por dentro de la estructura? Cuando uno carga aquí, si cargamos, por dentro de la estructura, ¿cuáles son las fuerzas que acumulan esa energía? Son, si hacemos el corte aquí, son las fuerzas normales, las fuerzas cortantes y los momentos flectores. Esos son los encargados de devolver la estructura a su posición inicial. Quiere decir que hay una acumulación de energía por tracción-compresión, por cizallamiento y por flexión. Sí, eso es lo que quiere decir. Hay una acumulación de energía. ¿Cuánta energía acumula el momento en su deformación de flexión? ¿Cuánta energía acumula en tracción-compresión? ¿Y cuánta energía acumula en cizallamiento? En los cursos de resistencia de materiales y en los cursos básicos de análisis estructural, ustedes recuerdan muy bien, eso lo podemos desarrollar en otra conferencia y la ubicaremos en su debido lugar. El 99% de la energía en términos gruesos lo acumula el momento, la deformación angular de las secciones. Y el 1% lo acumula la tracción-compresión y el cizallamiento. Nosotros somos ingenieros.
Si somos ingenieros, a nosotros nos interesa este 99%. O sea, nos interesa básicamente la flexión. Básicamente la flexión es lo que nos interesa. En términos de energía, no en términos de diseño. Porque a la hora de diseñar es imposible no considerar las fuerzas axiales normales, porque sería un error garrafal, un funesto error. Por consiguiente, a la hora de trabajar en términos generales en el lenguaje de la energía, la mayor cantidad de energía la acumula la flexión. Por consiguiente, vamos a simplificar este caso y para el pórtico plano vamos a considerar única y exclusivamente esos elementos. Por consiguiente, KIJ será igual al de la viga. 12 ρzl cuadrado. Repito, eso lo vamos a desarrollar en una conferencia en otro lugar y la ubicaremos en su debido sitio para demostrar que esa energía representa el 99%. Esto que tenemos aquí en esta submatriz es flexión exclusivamente. Hemos eliminado el efecto de la tracción-compresión porque en términos energéticos, no para el diseño, repito y lo repetiré siempre, es absolutamente imprescindible tenerlo así. Bien. Para el caso de la parrilla, aquí lo que interviene la torsión y por consiguiente en ese caso vamos también a simplificarlo. ¿Por qué razón? Porque la mayor cantidad de energía que acumula la parrilla es la energía de torsión, de flexión, no así la energía de torsión. Sin embargo, si fuéramos a ser rigurosos, tendríamos que considerar la flexión y la torsión. Escribámoslo en términos generales para este caso y más bien a la hora de resolver los problemas regresaremos sobre ese punto con el fin de continuar la ilustración correspondiente acerca de la construcción de estas matrices. Para el caso entonces de la parrilla tendríamos 12 ρyl cuadrado sigma x menos 6 ρyl. Repito, para este caso también podemos, inclusive lo podemos obviar de una vez. Permítame, voy a hacer aquí una rápida consulta y de una vez salimos de ese comentario con el fin de tener esto debidamente elaborado. Menos 6 ρyl, 4 ρy. Bien. No hago comentarios con relación al pórtico espacial, porque para el pórtico espacial, ¿la matriz cuál sería? Pues esta más, KIJ. Esta es la matriz para el pórtico espacial. Nada que escribir aquí. ¿Por qué? Pues porque ya está en sus términos más generales. Esa matriz es esta. No la vamos a transcribir, simplemente diremos que su expresión general corresponde a este cuadrante. Bien, cualquier observación, comentario, sugerencia que tengan que hacer, por favor remítanlo ustedes a la cuenta de correo que aparece en la pantalla, puesto que esta presentación, como la teoría misma y cada uno de nosotros, siempre se encuentra en estado de permanente perfeccionamiento, estado beta.